Yo soy Héctor Ostrowski, ingeniero químico, pertenezco al Centro Argentino de Ingenieros y soy el director ejecutivo del Congreso de Ingeniería que estamos organizando para el año 2014, un congreso que va a ser latinoamericano y del Caribe. Comenten un poquito cuáles van a ser los objetivos de este congreso y quiénes van a participar. Los objetivos son amplios, pero están basados fundamentalmente en la integración. Estamos pensando en la integración física de los países, la integración ferroviaria, las hidrovías, los caminos y las carreteras y los gasoductos. Pero a su vez también pensamos en la integración cultural, para hacer que los ingenieros de la región puedan circular libremente por todo el continente que hace su profesión. El tercer tema es un tema de que incorporamos como tecnología a nuestras economías de forma tal de que la ingeniería, que es un factor clave en el crecimiento económico de la región, tenga un rol preponderante dentro del ámbito. ¿Qué es lo que hay hoy en materia de integración y qué es lo que falta por hacer? Falta muchísimo, o sea, falta más y mejores ingenieros, eso es lo más importante. Faltan obras de infraestructura en toda la región, de interconexión Atlántico-Pacífico, de interconexión ferroviaria, de interconexión fluvial. Quería recalcarle el hecho de que estamos apoyados en varios pilares, pero uno de los más importantes es el rol que está jugando el Ministerio de Educación a través de su Secretaría de Política Universitaria, para poder incorporar al Congreso en 2014 la presencia de los estudiantes avanzados y los estudiantes jóvenes, que para mí es clave. O sea, nosotros tenemos que poner, y esto lo dice, no lo digo yo, lo dice el gobierno nacional, tenemos que incrementar el número de estudiantes egresados a los efectos de ponernos a tono con los estándares internacionales y permitir de esa manera contribuir al desarrollo del país. Uno de los objetivos del programa estratégico de formación interior tiene que ver con la internalización de las ingenierías, ¿no? Y entre ellos también de que los títulos se validen en otros países. ¿De qué manera esto beneficia a lo que usted comentaba? Yo creo que el rol de la ingeniería argentina en Latinoamérica es bien conocido y uno de los elementos del Congreso es reforzar ese rol. Yo he andado mucho por Latinoamérica y en todos lados en la región, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, en Estados Unidos, hay falta de ingenieros, por los nuevos desarrollos energéticos, por el shale gas, por las nuevas tecnologías, por la biotecnología, hace falta ingenieros. Y el objetivo del Congreso es tener más, mejores ingenieros. Y dentro de ellos, que los ingenieros argentinos tengan el rol preponderante que han tenido siempre. Hablaba de que falta infraestructura, ¿de qué dependería o de qué gobierno dependería de qué? Depende de dos cosas, depende de políticas de Estado, pero también depende de que los ingenieros presentemos proyectos factibles, integrales, convertibles. Nosotros tenemos ciertos límites en nuestra actividad, pero somos un factor, si no suficiente, necesario absolutamente, porque si los proyectos no salen desde el punto de vista técnico bien armados, difícilmente van a poder ser aprobados desde el punto de vista político diplomático. Ya para finalizar, coméntenos cuántos países van a participar, cuándo va a ser este congreso y dónde se va a realizar. El congreso es del 4 al 6 de noviembre de 2014 en el Centro Costa Salguero, es un congreso de exposición. Esperamos invitar que estén presentes todos los países del continente y del Caribe, del subcontinente y del Caribe. Estamos invitando a Colombia como país invitado, en forma tal de tener un ala del Pacífico dentro del Congreso. Pero estamos recibiendo declaraciones de interés de prácticamente todos los países. Algo importante que señalar que el presidente del comité académico es el ingeniero Sosa, que está aquí presente, que es el decano de la Facultad Tecnológica de Campana, y que a su vez es el presidente de la CONFED. La CONFED y la Confederación de Decanos de Ingeniería va a ser, creo que ya lo es a partir de la semana pasada, presidente de la CIBEI, que es la Asociación Internacional Iberoamericana de Decanos de Ingeniería. Y seguramente eso va a permitir una presencia importante de decanos y estudiantes de otras universidades, que es un objetivo que tenemos en el Congreso. Sumado al apoyo importante que nos está dando el Ministerio de Educación, yo creo que esto va a garantizar el éxito del Congreso.